Si estás interesado en aprender cómo cerrar una venta, en saber las técnicas que necesitas para lograr abordar a tu cliente de la mejor manera, este es el capítulo que estás esperando. El día de hoy voy a entrevistar a Juan José Torres. Él es especialista en ventas, en negociación. Él es un arma comercial que han tenido muchas compañías nacionales y multinacionales. Que ha tenido un desempeño impresionante. Ha logrado aumentar su presupuesto en todas las empresas que visita y estoy seguro que hoy va a aportar todas las herramientas que tú necesitas. ¿Cómo estás, Juan José? Bienvenido. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Juan José, siempre empezamos el programa con una pregunta súper amplia y en este caso sería, ¿qué crees que se necesita para un cierre de ventas, para esa última reunión que estás con tu cliente? ¿Qué necesitamos? Mira, para mí primordial es tener una preparación y una buena lectura del mercado y de la persona a la que vas a visitar. Sin preparación, definitivamente no hay éxito. Claro, sería lo primero. ¿Por qué el mercado? ¿A qué te refieres con mercado? Porque tú no eres un ente único ni eres el único oferente. Y tienes que conocer también a tu competencia como a tu cliente. Claro, hacer la tarea de... ¿Pero para qué? ¿Para fijar un precio o para...? No. Hay dos cosas. La primera es si vas a vender o vas a negociar. Porque no es lo mismo ir a vender, que es convencer al cliente que necesita tu producto o que tu producto va a satisfacer su necesidad, cualquiera que sea. Y otra cosa es, una vez que has hecho ese match, poder negociar algo que les deje la tranquilidad de que los dos están ganando. De que los dos ganaron, claro. Exactamente. Entonces, va a depender mucho. Si estás en la fase de venta, antes de negociar, tienes que estar seguro de que tu producto o la manera en que vas a ofrecer tu producto va a ser la mejor. Y definitivamente ponerlo como la referencia comparado con los competidores. Si ya no vas a vender y lo que estás es negociando, tienes que tener una idea de cómo está el mercado. Claro, ¿y a qué te referías también con la parte del cliente? ¿Qué debes conocer del cliente? Me imagino que como yo hago mucho de tema de experiencia de consumidor y generalmente un consumidor no es igual a otro, por eso defines arquetipos de clientes. De acuerdo. Supongo que a eso te refieres. Totalmente. Hay clientes que saben lo que quieren y hay clientes que quieren que tú les definas el mejor producto para su necesidad. Mi línea, que es business to business y que estoy enfocado en un commodity, a veces el cliente espera de ti una respuesta a su problema. A veces el cliente no está del todo convencido de que las alternativas que ha probado en el mercado o que está utilizando son las mejores. Porque la competencia le lleva cierta ventaja en el mercado, porque sus clientes están pidiendo más de él y porque como va el mundo, las cosas están cambiando tan rápido que sería tonto o hasta ingenuo pensar que lo que te ha venido funcionando por más de un año va a seguir funcionándote por el resto de este, por supuesto. Claro, justamente el día de ayer estaba en un seminario súper interesante y hablaban de que todo el mundo está cambiando y que le preguntaron a Jeff Bezos, oye Jeff, si el mundo está cambiando tanto, ¿qué crees que pasa en el futuro? ¿En qué negocio te vas a meter? Y la respuesta de él fue impresionante. Dijeron, hay dos variables presentes que en el futuro no van a cambiar, nunca, que es el pricing y el delivery. De acuerdo. Yo estoy concentrado en ser barato y entregarte inmediatamente. Nunca va a haber un cliente que no lo quiera. Porque el cliente entiende eso como agregar valor. Como agregar valor. Y entonces, sabes el producto, vas a vender, sabes que tu cliente lo necesita, pero hay muchas veces que comete un error el propio vendedor. Por ejemplo, vas ya con todos los descuentos hechos. Justamente. Esa es la diferencia entre vender y negociar. ¿Cuál es el tema? El primer paso es vender. Hay gente que tiene esos dos errores al no entender muy bien en qué momento de la reunión está. Entonces, tú puedes ir a negociar un precio si que el cliente esté convencido del producto y entrar por el precio no te va a ir bien. O puedes hacerlo al revés. Tener un cliente que ya te conoce, que ya ha probado el producto y gastar mucho tiempo de la cita explicándole los atributos. Tampoco te va a llegar de ningún lado. O el tipo está convencido de que tú eres la mejor alternativa en cuanto a calidad y puedes ir a negociar el precio, o simplemente no puedes entrar con un precio esperando que el tipo por el precio te compre tu producto. Entonces, lee muy bien en qué etapa de la reunión estás. Y ahorita que dices eso, ¿cuántas etapas hay? Porque uno pensaría que uno entra, ofrece y vende. Entonces, ¿cómo serían las etapas? ¿Cómo uno debería, qué señales te puede dar un cliente que uno tiene que estar atento? Bueno, hay varios tipos de clientes. Clientes con compras repetitivas
tú puedes identificar los momentos en los que el cliente tiene que poner una orden y está definitivamente llamándote para concretar. Si estás en una etapa muy previa y realmente te estás acercando a alguien, la venta empieza mucho antes. Empieza desde que tú abres tu computador, defines un objetivo de lo que quieres lograr con esa persona. Luego que defines el objetivo, defines cuál va a ser el hilo de la conversación para cumplir ese objetivo. O sea, vas listo con todo lo que quieres hablar. Todo. Tú tienes que tener al cliente totalmente leído, entender sus necesidades, entender lo que consigue la competencia. Y una vez que te sientas competitivo, ir con un material o un producto o un servicio, el que sea, que tú del otro lado lo comprarías. A mí me sirvió mucho estar sentado por muchos años del otro lado de la mesa. Yo antes de ser vendedor fui comprador. Entonces entendí de entrada lo valioso del tiempo, lo valioso de un vendedor preparado y alguien que ha hecho la tarea a tal punto que está en el mismo página que yo. Hace la negociación mucho más sencilla, la hace mucho más fluida y efectivamente mucho más acertada. Claro. Y una pregunta, ¿cómo crees que impacta el tema de que hay tanta información en web y ahorita la información la encuentras, quieres comprar cualquier cosa, hacer cualquier producto y Google te lo da y también te lo da YouTube o cualquier red? ¿Tú crees que toda esta cantidad de información de cierta manera afecta a los vendedores nacionales? Y te cuento una anécdota. Justamente fue una compañía, una emprendedora ecuatoriana, fue a vender una casa comercial muy grande un producto. A una casa comercial, un producto de ella. Y cuando fue con el precio, enseguida esa persona, el comprador, el jefe de compra, se metió, buscó el producto con unas características similares en una página china y el producto valía 12 veces menos. Seguramente, si no existiera ese acceso a la información, hubiese vendido Por supuesto. esa señora. ¿Cómo les afecta a los vendedores esta cantidad de data que se encuentra en la web? Bueno, la pregunta es súper válida. La verdad es que el que va a tomar el pedido ya en estas alturas no vende nada. Tú tienes que ofrecer algo mucho más valioso. Tienes que ofrecer servicio, tú tienes que ofrecer seriedad. Y es algo que la web al momento continúa siendo fría. Te ayuda mucho en parámetros, te ayuda mucho a saber qué esperar, te ayuda mucho para conocer productos, pero la venta especializada todavía amerita de gente con experiencia que pueda proyectar los atributos que el producto tiene. Ahora, algo muy importante es poder vender en base a una experiencia. Por ejemplo, el haber tenido una historia de éxito con ese mismo producto en el mercado sí te da una tranquilidad para saber que lo que estás ofreciendo ya ha sido probado, ya ha funcionado, y eso es algo que cuando lo encuentras en la web y eres el primero en buscarlo, no sientes esa tranquilidad. Entonces, tener un vendedor o un profesional que se acerque a ti con una solución ya probada, eso para mí no tiene precio. Creo que facilita mucho Pues eso es interesante, eso sería como algo que debes llevar. Una solución ya probada, como que dice ¿cómo se llama cuando los clientes compran y dan su... como un review. Como un review de un cliente. De acuerdo. Te cuento algo. Al iniciarme en la línea de ventas, que no era mi línea inicial cuando empecé a trabajar, yo en mi forma de pensar dije, yo puedo empezar vendiéndole a los más pequeños o puedo empezar a venderle a los más grandes. Y la diferencia entre la actitud, y bueno, yo tenía una compañía enorme que me apalancaba y que me daba mucha seguridad, era entender que si le vendía al pequeño, ese comentario o ese éxito no iba a ser suficiente para el grande. Pero si yo entraba con el grande, el eco que iba a ser ese éxito iba a ser inmediato para que el resto de competidores me compren. Y en todas las líneas que me metí con éxito fue porque me acerqué al más grande. No por la necesidad de hacer el dinero, no por nada más que no fuera por la referencia de que el más grande del mercado me estaba comprando y estamos celebrando negocios con éxito. Esa era mi mejor carta. Y la pude explotar de una manera increíble. No hubo mejor referencia que venderle al más grande. Eso te iba a decir, pero ¿cuándo uno está preparado para lanzarse a uno de esos tiburones? Porque quizá muchas de las personas que te están escuchando son emprendedores y van a decir, bueno, soy emprendedor, escuché lo que dijo Juan José, vamos a ir al más grande del mercado. Pero quizá puede ser un
un riesgo, quizá no estás listo, quizá no has pensado en si puedes producir lo que te vaya a pedir el más grande, quizá no has hecho completa tu tarea y simplemente te estás alistando para un proceso de venta, un cierre de venta, sin pensar en todo lo que se viene si es que el cliente te dice, te compro. Por supuesto, definitivamente tienes que estar preparado. La preparación es importante porque no hay venta impecable. Es decir, tú puedes tener una preparación y un camino muy bien trazado, pero esto es bien o mal una negociación entre dos personas, entre dos partes, donde yo tengo una zona de confort, donde el cliente tiene una zona en la que se siente seguro y vamos a ceder. Negociar es ceder. Entonces, hay un camino trazado, no va a ser perfecto el resultado. Quizás la experiencia te ayuda a hacerlo más rápido, quizás la experiencia te ayuda a hacerlo un poco más acertado o que el éxito te venga con mucho menos visitas, pero definitivamente la mejor preparación del mundo no hará que el plan se cumpla o la ejecución de ese plan sea impecable. No lo hay. Siempre tienes que ir preparado. Es más, no solo con una alternativa, sino con varias. Fíjate, mi negocio es el ser intermediario. Yo vendo un commodity y cuando voy a presentar mi compra hacia los molinos, hacemos una preparación muy grande y definimos zonas. El BATNA y el SOPA. Es Claro, decir, el BATNA sería la mejor alternativa. la mejor alternativa fuera de esa negociación. Y hay que hacer una para el que te compra y una para ti. Y tienes que hacer una SOPA para él y otra para ti. Y tienes que ver en qué parte de los dos son congruentes y tratar de lograr lo mejor de esa zona. A ver, corrígeme si te entendí correctamente. Uno va a negociar, uno manda un precio y va a una reunión. Es correcto. A la reunión que vas, llevas la mejor alternativa posible si él te dijo, si él te quiere negociar, Sí. y llevas tu mejor alternativa posible, o sea, llevan la mejor alternativa posible de los dos lados. Es correcto. Sí. Para ver cómo llegan a un... Así es. Así es. Ya, y te pregunto algo, ¿consideras correcto, ya un poco entrando quizá en la parte ética o en la parte quizá estratégica, consideras correcto analizar todos los competidores que tienes cuando te vas a reunir un cliente? Ejemplo, vendes pescado, vas a visitar a todos los que venden el mismo pescado que tú, antes de ir al comprador de pescado y le dices, ya sabes los precios, ya existe tu mystery shopper. Correcto. ¿Está bien hacerlo? ¿Recomiendas hacerlo? ¿O digamos que no sería una práctica justa? Mira, es una muy buena pregunta. La verdad, yo sí lo hago. A mí me gusta ir preparado. Me parece que es mi mejor arma. Ahora, la información que tú recabes va a depender mucho de tu ética. Porque tú le das valor a ciertas cosas. El cliente tiene una visión de calidad que tú tienes que entender. La calidad para Alejandro no es lo mismo que la calidad para Juan José. Entonces, si tu investigación va por el lado de aprender qué es lo que a tu producto le da valor, creo que ese es el camino. Si vas realmente buscando algo distinto, que únicamente te va a dar un as bajo la manga en esa negociación, creo que no es la forma adecuada. Creo que lo que tienes que informarte es cosas claves, que tengan validez en el tiempo. Algo que no te sirva para salir del problema, sino más bien para establecer una relación. Entonces, mientras más aprendas tú de los hábitos de tus clientes, de los hábitos de tus competidores, mayor aprendes tú del mercado en el que te estás desempeñando y mejor puedes preparar tú una propuesta para tu cliente. Si vas en busca de otro tipo de información, te diría que serás posiblemente el elegido en esa negociación, pero no has aprendido nada y te estás obligando a hacerlo de nuevo. Entonces, si vas a salir al mercado, sal a aprender, no a robarte una idea, no a conocer un precio, no. Sal a aprender, sal a entender por qué tu producto es mejor o en dónde tu producto es mejor que el otro, para así tener una ventaja competitiva por el largo plazo. Excelente. Comprendido totalmente. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál fue tu mejor caso de éxito? ¿Cuál fue un caso que tú dijiste, la voy a perder y hiciste algo que encontraste la solución y vendiste? Y también nos gustaría saber cuándo fallaste, cómo fallaste, alguna negociación que quizás la tenías cerrada, te adelantaste en el timing de la conversación, mandaste un comentario inapropiado y se acabó el negocio. Te cuento que voy a empezar por la mala. Creo que es clave. Mira, mi caso más triste es hacer un mal match. ¿Por qué?
Porque tú tienes que entender que más allá de la calidad y de la capacidad y de hacer un match en lo que el cliente quiere y lo que tú le puedes ofrecer, tiene que hacer un match también de cultura empresarial. Yo cometí muchas veces el error de hacer un match entre clientes sumamente agresivos y compañías que ofrecían productos sumamente conservadores, donde cada negociación era terrible. Era muy difícil hacer que estas dos personas se entiendan, porque cuando el precio estaba con mucha volatilidad, el conservador no quería ser el primero en marcar una diferencia de precio contra sus competidores. Te hablo a nivel global. Entonces él me decía, ¿cómo puedo yo bajar mi precio en Ecuador si mis clientes centroamericanos me siguen comprando el mismo precio que el mes pasado? Pero mi cliente ecuatoriano, en cambio, era sumamente agresivo, estaba muy bien informado y sabía que el precio en el corto plazo iba a bajar. Pero él quería hacer efectivo la baja de precio en ese momento, previendo el futuro. Y me ofrecía un volumen enorme. Pero ¿cómo haces entender estos dos monstruos donde la calidad no es un problema, donde los términos de pago no es un problema, sino donde sus culturas no se entienden? Ahí fallé. Ahí fallé enormemente porque no leí eso. Yo siempre estuve en el medio. Y la verdad, hacía de fusible entre estos dos enormes grupos, con mucho poder, pero fue un error por no entender que las compañías tienen un espíritu, tienen una cultura que tiene que también estar alineada. Te hablo de volúmenes de millones de dólares, cosas sumamente detalladas en especificaciones técnicas, donde no hay mucho margen de error. Entonces, tú pensarías que una vez solucionaba ese tema, el resto es pan comido, ya está vendido, es ir a negociar. ¿Ya? No. La negociación fue un problema porque esas dos personas, incluso no solo las compañías, sino la persona que estaba al mando en una compañía y la persona que estaba al mando de la otra compañía, no tenían culturas similares. Ahorita que hablas de monstruos, antes de que nos cuentes tu historia de éxito, la preparación para un monstruo y para un pequeño. Si tú eres el vendedor, vas a venderle a la compañía líder o vas a vender a una pequeña, ¿la preparación es igual? Definitivamente no. No, definitivamente no. Te cuento algo, sin subestimar ningún cliente, porque todos los clientes son importantes, todos los clientes son claves, el monstruo necesita un timing diferente. Te diría que el timing en una compañía más grande es por lo menos el 30% de esa negociación. El timing correcto. Una compañía pequeña está mucho más abierta, está mucho más predispuesta a volverse a sentar a negociar, a escuchar las alternativas en un plazo un poco más extendido, en recibirte a cualquier hora. En cuanto al timing del cliente grande, es muy complicado. Tú normalmente no tienes segundas oportunidades. Entras con un producto y con un servicio completo o simplemente se te pasó el tren. Entonces, tienes que estar seguro de que esa entrevista o esa reunión va a ser realizada en el momento adecuado para las dos partes. Claro. Y otra cosa, Juan José, cuando uno se prepara para una reunión, uno hace su tarea, distribuye... No, perdón, mejor cuéntanos tu historia de éxito antes, que lo ofrecimos. Ok, mi historia de éxito fue algo más compleja de lo normal. Lo hice sin darme cuenta, en realidad. Creo que cuando tú estableces un parámetro de trabajo, empiezas a encontrarte cosas que te incomodan. Cuando algo te incomoda, puedes hacer varias cosas. O lo ignoras, porque tienes mucha carga laboral, o estás dispuesto a cambiarlo inmediatamente. Yo cambié un modelo de negocio y lo hice de la siguiente manera. Yo compraba un producto para un cliente en específico y no compraba un producto para un mercado. Cuando cambié mi mindset y me di cuenta que este producto no era para Alejandro, el producto era para el mercado completo, dejé de hacer negociaciones puntuales y empecé a hacer negociaciones mucho más grandes. Cambié mi manera de pensar, cambié mi manera en la que mi cliente me veía también, y yo me volví alguien de spot a regular. Yo cambié de sentarme a negociar en un día específico que él tenía necesidad, a ser una persona que él alzaba el teléfono y yo le daba una solución. Mi historia de éxito fue realmente, fue arriesgada. Compré un stock mucho más grande de lo que representaba mi venta mensual,
porque sabía que mi mercado demandaba ese producto y que la disponibilidad de ese producto era clave en la toma de decisiones. Y preferí armarme de inventario para salir a vender que presionar a un productor a que me termine un pedido de un cliente específico. Entonces yo estaba un paso más adelante. Además, si eres alguien que trabaja bajo presión, tener una orden grande que espera ser vendida, a mí me movió muchísimo. Claro. Claro. José, mira, algo que seguramente todos los emprendedores desconocemos o desconocen es, quieres ir a vender un producto. Tú sabes que en Ecuador y en las empresas latinoamericanas, la mayoría de empresas son familiares y generalmente tienen una estructura súper amplia, jerárquicamente. Entonces hay el jefe comercial, gerente comercial, vicepresidente comercial, director comercial, 20 comerciales. ¿Dónde tienes que lanzar la bomba? O sea, ¿contra quién vas con todo? ¿En qué etapa botas qué información? ¿Cuándo? Porque puedes ir con el jefe de venta, que es el de menor categoría, el jefe de compras, perdón, que es el de menor categoría, y quizá ya le diste el descuento. De acuerdo. Y ya cuando ya estás subiendo, ya no tienes que más dar y chao. Claro, perdiste la batalla antes. Sí, tú puedes vender a lo largo de la cadena jerárquica hasta el último eslabón. Negociar, tienes que identificar los que toman la decisión. Entonces, de nuevo, me ha pasado. He pasado por el que toma la decisión en producción. He pasado porque define las cantidades a comprar. He pasado por el comercial, que quiere saber por qué ese producto va a ser mejor que el que tiene ya en bodega cuando lo saca a la calle. Y tienes que pasar por el que toma la decisión, que normalmente es el dueño, o el que está de gerente. Entonces, al principio, yo iba con todas las municiones y le disparaba a todos y daba precios. Me equivoqué. Estaba equivocado. Estaba sentándome a negociar con el que no era. Sin embargo, entendí que tú le tienes que vender a toda la cadena. El de abajo de producción tiene que entender tu producto. Y es tu mejor arma. El que está ofreciendo el producto en el retail tiene que entenderlo. Entonces, la información de la venta, me parece que toda la cadena tiene que estar involucrada. ¿Cómo definir a quien toma la decisión? Realmente te cuesta un poquito más de experiencia. Yo más de una vez, porque también estuve del otro lado de la mesa, me mandaban justamente a eso. Decir, mira, cotiza el precio. Si está en 1000, llévalo a 800. Cuando esté en 800, ahí entro yo. Y compramos a 600. Era terrible, era tenaz. No te digo que no es una alternativa que tienen los compradores, pero cansa. Cansa y, de nuevo, si negociar es ceder, hacer negocios es ganar. Claro, Y, a largo plazo. Por supuesto, pensar a largo plazo. José, ya para terminar, la pregunta clave es, identifícanos 3 consejos o 3 tips que debe tener todo comercial, sea emprendedor, jefe de ventas. ¿Qué deben tener o qué deben hacer antes de un cierre de ventas? Bueno, primero que nada la preparación. Sin preparación no hay éxito, definitivamente. Entonces, uno es estar preparado lo más que puedas de tu competencia, de tu mercado y más que nada de tu cliente. Eso es lo más importante. 2 es definitivamente identificar cuándo es el momento de abandonar una negociación. Porque también hay momentos en los que no vas a cerrar. Y es mejor tomar un tiempo, terminar la negociación y presentarte en otro momento. Yo trato de hacerlo más asertivo cuando negocio. Pero es muy difícil a veces que estás embarcado en una discusión, ya sea de precio o de cualquier término, y saber que si no vas a llegar en ese día a un consenso, también conocer cuándo es el momento de abandonar esa negociación. Eso es clave. Eso es clave. Y tercero, yo creo que la palabra de la persona que vende vale más que cualquier producto o cualquier cosa. Entonces yo les invitaría a las personas que venden en manejar muy bien su palabra, en saber honrar cualquier acuerdo que tengan y principalmente a mantener un estilo. Algo que en el largo plazo tu cliente entienda que tú te manejas de alguna manera, sabe qué esperar de ti. Creo que es muy importante mantener eso. Es tener una forma de trabajar, ir muy preparado y saber identificar cuándo la negociación no se va a dar. Porque no hay nada más incómodo
que forzar una negociación. Forzar, así es. José, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. La verdad, te espero que les haya servido toda la información que nos ha dejado. Hay que estar listo para un cierre de ventas, hay que prepararse para negociar, hay que hacer la tarea. Cuando ustedes van a salir con una enamorada, con una mujer, llevan listo todo, hacen un plan, hacen una planificación. Si ustedes se van de vacaciones, compran los pasajes, compran los boletos, reservan en los restaurantes, hacen todo. Para un cierre de ventas es idéntico. Uno no puede ir y esperar que todo pase correctamente como ustedes lo pensaron. Hay que estar listo para cualquier posibilidad. Se tuvo que ir urgente, solo tuvo 5 minutos el jefe de compras. Cualquier cosa puede pasar y si no estamos listos seguramente vamos a perder esa venta. Espero volverlos a tener en el foro. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un siguiente capítulo.